Oiga, abuelo, ¿de quién es esto? Es mi coche. Jamás me ha dejado en el camino. Retira esa chatarra de aquí, ya que estorba y baja el nivel de la empresa. Un ejecutivo arrogante se burló del auto viejo de un anciano en el estacionamiento corporativo. Lo llamó chatarra delante de todos, convencido de su superioridad. Ese mismo día esperaba ser ascendido y tocar la cima del poder. No sabía que el dueño de aquel coche decidiría su destino en cuestión de horas y que la verdad lo dejaría sin empleo y sin orgullo. El lunes amaneció con un cielo metálico sobre la torre empresarial. Un rugido potente rompió la calma del estacionamiento privado. Era el deportivo italiano de Adrián Ferrer. Reluciente y desafiante, descendió ajustando su corbata de seda, con mirada altiva. El perfume caro se mezcló con el olor a gasolina reciente. Observó alrededor con desprecio apenas disimulado. Autos modestos ocupaban espacios que él consideraba indignos. Frunció el ceño al ver un sedán antiguo estacionado junto al suyo. Algunos no entienden dónde están parados, murmuró con ironía, y caminó hacia la entrada convencido de que el mundo le pertenecía. El aire olía a concreto húmedo cuando el anciano abrió su puerta con calma. Era don Ricardo Salvatierra. Vestía un traje gris impecable. Aunque pasado de moda, su maletín de cuero gastado hablaba de décadas de trabajo silencioso. Adrián lo observó de arriba abajo con una sonrisa torcida. «Oiga, abuelo», lanzó en voz alta, buscando espectadores. «Esa chatarra estorba, baja el nivel de la empresa», añadió sin pudor. Algunos empleados fingieron revisar sus teléfonos para no intervenir. El anciano sostuvo la mirada del joven sin rastro de ira. Sus ojos reflejaban experiencia, no vergüenza, y el estacionamiento quedó en un silencio incómodo, esperando su respuesta. El murmullo del viento cruzó el estacionamiento silencioso. Don Ricardo Salvatierra cerró la puerta de su sedán con suavidad. Miró a Adrián sin prisa, como quien ha visto demasiadas tormentas. «Este coche jamás me ha dejado en el camino», dijo con voz firme. «No todo valor se mide por el brillo de la pintura». Adrián soltó una risa corta, cargada de desprecio. Hizo sonar el cierre automático de su deportivo con arrogancia. «El mundo es para los que avanzan, no para reliquias», respondió. Don Ricardo asintió lentamente, como tomando nota mental, y sus ojos dejaron claro que aquella escena no sería olvidada. La oficina del piso 20 vibraba con un silencio nervioso aquella mañana. El rumor de despidos recorría los pasillos como corriente eléctrica. Pantallas encendidas y miradas bajas revelaban temor contenido. Adrián Ferrer salió de su despacho con paso firme y sonrisa calculada. «Hoy sabremos quién merece quedarse», anunció con voz segura. Aseguró que su departamento sería el único ascendido, no despedido. Habló de eficiencia, cifras récord y liderazgo moderno. Algunos empleados intercambiaron miradas de duda y cansancio. Él ya se veía ocupando la dirección regional antes del anochecer, sin saber que el destino preparaba un ascenso muy diferente para él. El sonido de tacones apresurados rompió la quietud del pasillo ejecutivo. La secretaria apareció pálida frente al despacho de Adrián. «El dueño del grupo ya está en la sala de juntas», anunció con nerviosismo. Un murmullo contenido recorrió las estaciones de trabajo. Adrián sonrió con suficiencia mientras acomodaba su corbata frente al vidrio. Tomó su carpeta de informes como si sostuviera un trofeo anticipado. Caminó por el corredor de mármol con el pecho inflado. Imaginaba aplausos, reconocimientos y un nuevo título en la puerta. Empujó las puertas de caoba con gesto solemne y seguro, sin sospechar que dentro lo esperaba la verdad que lo haría temblar. La sala de juntas estaba en penumbra, iluminada por la ciudad tras los ventanales. En la cabecera, un hombre observaba el horizonte con absoluta quietud. Adrián aclaró la garganta y comenzó su discurso ensayado. «Es un honor presentar los resultados de mi gestión», dijo con seguridad. La silla giró lentamente, interrumpiendo sus palabras. El rostro revelado hizo que el aire se volviera denso y pesado. Era don Ricardo Salvatierra, el anciano del estacionamiento. El mismo traje gris, la misma mirada serena e impenetrable. Una leve sonrisa cruzó su rostro mientras sostenía la mirada del joven, y por primera vez en años, Adrián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El silencio en la sala era tan denso que podía escucharse la respiración. Don Ricardo apoyó ambas manos sobre la mesa con absoluta calma. «Permítame presentarme formalmente», dijo con voz firme y pausada. «Soy el fundador y accionista mayoritario de este grupo». Algunos directivos bajaron la mirada con respeto inmediato.
Adrián sintió un frío recorrerle la espalda hasta las manos. Intentó sonreír, pero la seguridad ya no estaba en su rostro. «Señor, yo no sabía lo del estacionamiento», balbuceó. Don Ricardo lo observó sin enojo, solo con profunda decepción, y en ese instante el joven comprendió que su ascenso acababa de desmoronarse. Don Ricardo abrió su maletín de cuero con movimientos precisos y tranquilos. Colocó sobre la mesa varios informes marcados con cifras en rojo intenso. Gráficos descendentes reflejaban pérdidas que nadie había explicado. «Usted invierte más en apariencias que en capacitación», señaló con firmeza. Las facturas de cenas lujosas y eventos brillaban como evidencia. También había reportes de rotación por maltrato y presión excesiva. Adrián tragó saliva mientras las páginas pasaban frente a todos. «Un líder fortalece personas, no su propio reflejo», añadió el anciano. El eco de esas palabras retumbó contra las paredes de cristal, y la máscara de superioridad del joven comenzó a resquebrajarse. La ciudad seguía moviéndose tras el vidrio, ajena al veredicto inminente. Don Ricardo entrelazó los dedos y miró a Adrián sin titubeos. «Usted confunde autoridad con superioridad», comenzó con serenidad. «No es un líder, es solo un hombre enamorado de su reflejo». Las palabras cayeron pesadas sobre la mesa de madera oscura. Un verdadero líder respeta desde quien limpia hasta quien dirige. Adrián intentó defenderse, pero su voz sonó frágil y vacía. El anciano negó suavemente con la cabeza, decepcionado. «El honor no se mide por caballos de fuerza», sentenció, y con esa frase, la sentencia moral quedó grabada para todos. Don Ricardo tomó una pluma antigua y firmó el documento sin vacilar. El sonido del papel sellado marcó el fin de una era en ese piso. «Este departamento se cierra hoy mismo», declaró con firmeza. Un murmullo contenido recorrió la sala como viento helado. «El personal será reubicado donde se valore su trabajo». Los empleados se miraron con alivio contenido y sorpresa. «Excepto usted, señor Ferrer», añadió con calma inquebrantable. La sangre abandonó el rostro de Adrián en un segundo. Seguridad apareció en la puerta esperando instrucciones, y el hombre que soñaba con ascender fue escoltado hacia su propia caída. El ascensor descendió en un silencio que pesaba más que cualquier discurso. Adrián salió con una caja de cartón entre los brazos temblorosos. El estacionamiento lo recibió con el mismo olor a concreto frío. Su deportivo brillaba intacto, pero ya no imponía respeto. A unos metros, don Ricardo subía con calma a su sedán antiguo, bajó la ventanilla manualmente y sostuvo la mirada del joven. «Las máquinas más caras se oxidan con el tiempo», dijo con serenidad, «pero el honor de un hombre bien vivido es eterno». El motor viejo respondió con un ronroneo suave y digno, y Adrián comprendió que había perdido algo que el dinero no compra. El estacionamiento quedó casi vacío cuando Adrián entró a su deportivo. El cuero del asiento ya no le transmitía poder, sino vacío. Encendió el motor y el rugido sonó hueco dentro de su pecho. Observó el volante como si fuera un objeto ajeno y frío. Horas antes se creía invencible, dueño del edificio y del destino. Ahora solo era un hombre enfrentado a su propio reflejo. Recordó la mirada serena de don Ricardo y bajó la cabeza. Había perdido el cargo, el prestigio y su falsa superioridad, pero en medio de la caída comprendió una verdad incómoda, que el respeto vale más que cualquier lujo que presuma el ego. El valor no está en lo que aparenta. La arrogancia construye torres de cristal que se rompen con un soplo. El respeto, en cambio, levanta cimientos que resisten el tiempo. La humildad no envejece, solo se fortalece. Quien juzga por las apariencias revela su propia pobreza interior, y tarde o temprano, la verdad coloca a cada uno en su lugar.